¿qué tal amigos del Economista Camuflado? En este vídeo vamos a seguir aprendiendo Stata. Recordaréis que en los capítulos anteriores estuvimos hablando sobre qué es Stata, por qué es útil y tan popular entre los economistas, y también hablamos sobre cómo conocer vuestra base de datos, cómo cargar una base de datos en la memoria de Stata y cómo empezar a trabajar con ella para conocer las variables que hay almacenadas en esa base de datos. Antes de continuar con el capítulo de hoy, os quería pedir que si os están resultando útiles los vídeos de esta serie, la mejor manera de apoyarnos para que podamos seguir produciendo contenido que sea útil para vosotros es dándole me gusta a los vídeos de esta serie, suscribiéndoos al canal y también dejando todas aquellas preguntas, todos aquellos comentarios debajo de este vídeo y así podremos atenderos de la mejor manera posible. Y sin más dilación vamos a comenzar con el tutorial de este capítulo, el tutorial de hoy, en el que vamos a seguir explicando cómo podemos conocer un poco más las variables que tenemos en nuestra base de datos. Lo que voy a hacer es utilizar la misma base de datos con la que estuve trabajando en el tutorial anterior. Es este archivo data1.dta en el que hay almacenada información de una muestra de personas que vivían en Estados Unidos y de las que tenemos información sobre condiciones socioeconómicas. Entonces, lo primero que voy a hacer es cargar la base de datos. Por cierto, en esta sesión voy a utilizar un do-file para seguir las instrucciones de las que me gustaría hablar. Recordad que en Stata hay tres maneras de usar Stata. La manera manual, que consiste en introducir los comandos directamente en la ventana de comandos. Podéis escribir el comando que queráis y ejecutarlo escribiéndolo en la ventana de comandos tal como lo he hecho ahora y presionando Enter en vuestro ordenador. Podéis usarlo también de manera interactiva utilizando los botones con las opciones que veis, por ejemplo, aquí arriba, pero también podéis utilizar do-files, estos scripts, estas listas de comandos donde podéis guardar todas las instrucciones que os interesa guardar durante una sesión y que puede ser sobre todo muy útil cuando estéis trabajando en un proyecto largo durante bastante tiempo. La mejor manera de organizar las instrucciones que queréis ejecutar y guardar vuestro trabajo en Stata es utilizando do-files. Y los voy a utilizar en esta sesión. Voy a utilizar este do-file desde donde voy a estar ejecutando comandos. Bien, voy a cargar esta base de datos. Puedo ejecutar, como he dicho, directamente la instrucción desde el do-file o puedo escribirla en la ventana de comandos. Voy a hacerlo así de momento. Escribo el comando use para cargar la base de datos seguida de su nombre y a continuación la instrucción clear, que es conveniente utilizarla siempre junto con el comando use para asegurarnos de que limpiamos cualquier información que haya almacenado en Stata. En este caso no sería necesario utilizar el comando clear porque acabo de abrir Stata, no hay ninguna base de datos cargada en la memoria ahora mismo, pero es una buena práctica utilizar esta opción clear para que al utilizar use, Stata no nos dé ningún error si hay ya una base de datos cargada en la sesión. Por lo tanto, voy a utilizar el comando use para tener esta base de datos data1 cargada en la memoria. Y aquí veis que en la ventana de variables ya han aparecido las variables que están almacenadas en esta base de datos. A todo esto, siempre muy importante para que este comando use, comandos como este, donde llamamos a archivos que tenemos almacenados en nuestro ordenador, no nos den problemas. Aseguraos de que habéis guardado el archivo que queréis usar, en este caso data1.dta, en el directorio principal, el directorio al que está mirando Stata en este momento. ¿Cuál es ese directorio? Lo podéis ver aquí debajo
debajo de la ventana de comandos, o también si ejecutáis el comando pwd, Stata os devuelve el directorio, la carpeta de vuestro ordenador, donde está mirando en este momento. Es en este directorio, en esta carpeta, donde tengo guardado este archivo, data1.dta. Por lo tanto, aseguraos antes de utilizar este comando que Stata está mirando al directorio correcto o que tenéis guardado vuestro archivo, vuestra base de datos en ese directorio. Para cambiarlo, recordad, se puede usar el comando cd seguido de la ruta a ese directorio donde vais a guardar todos los archivos que queréis utilizar. Hablaremos más sobre cómo cambiar directorios, cómo trabajar con directorios en Stata, pero de momento aseguraos de que estéis usando el directorio correcto. Bien, el primer comando del que quería hablar hoy es el comando summarize. El comando summarize que cuando lo ejecutamos así, simplemente utilizando el nombre del comando, nos da esta salida, nos da este output. ¿Qué nos da el comando summarize? El comando summarize nos da una lista de estadísticos descriptivos. Es decir, vamos a tener una lista de valores que nos permiten conocer mejor cómo son las variables que tenemos en nuestra base de datos, qué valores toman estas variables. Aquí vemos que el comando summarize nos da para cada una de las variables que tenemos en nuestro archivo DTA el número de observaciones de cada variable, es decir, el número de filas en nuestra base de datos para los que tenemos valores para cada una de estas variables, y también vamos a poder tener información como la media muestral de cada una de estas variables. También tenemos la desviación típica, así como el valor mínimo y el valor máximo que toma cada una de estas variables en nuestra base de datos. Aquí podemos fijarnos en que tenemos estos estadísticos descriptivos para todas las variables de nuestra base de datos, excepto para la variable ethnicity. ¿Qué ocurre con la variable ethnicity? Si abrimos nuestra base de datos utilizando el comando browse o pulsando en el botón que tenemos aquí arriba, Data Editor Browse, vamos a ver que la variable ethnicity es una variable de tipo string, una variable que sirve para almacenar palabras, y por lo tanto para estas variables no se pueden obtener esos estadísticos descriptivos. Lo cual no quiere decir que esta variable esté vacía, como podríamos pensar a primera vista al ver un 0 en el número de observaciones de esta variable. Es simplemente que es una variable de tipo string, una variable que almacena letras, almacena palabras, y Stata no puede calcular estadísticos descriptivos para este tipo de variables, pero es solamente eso. Por lo tanto, tenemos este comando summarize para obtener esta información muy útil para conocer a primera vista cómo son las variables de nuestra base de datos. Y si usamos el comando summarize así como tal, solamente con el nombre, tenemos esta lista de estadísticos para todas las variables. Ahora bien, también podemos especificar las variables para las que queremos obtener esos estadísticos. A lo mejor no queremos obtener estadísticos descriptivos para todas las variables, sino solamente para unas cuantas. Bueno, pues lo que podemos hacer es lo mismo que estoy haciendo aquí en mi doFile, que es especificar la lista de variables para las que queremos obtener estos estadísticos detrás del nombre del comando. Por ejemplo, si quiero tener los estadísticos descriptivos para la variable female, white, age, POV 78, earnings y ASVAB mean, entonces lo que tengo que hacer es especificar esta lista. Y esta también dará el mismo tipo de salida que antes, pero solamente para las variables que he especificado. Incluso puedo hacerlo solamente para una. Si quiero tener los estadísticos descriptivos de la variable female solamente, pues tengo que escribir el nombre de la variable detrás de ese comando y tengo esos estadísticos descriptivos para la variable female de mi base de datos. También hay una opción muy interesante
en el comando summarize, como siempre recomiendo utilizar el menú de ayuda de Stata para conocer mejor los comandos y todas las opciones que ofrecen. Este es el menú de ayuda del comando summarize y aquí podéis ver algunas de las opciones que ofrece, todas las opciones que ofrece este comando. Pero una de las más interesantes es esta de aquí, la opción detail. ¿Por qué? Porque la opción detail, por ejemplo, si ejecutamos summarize hearnings seguida de la opción detail, vais a poder ver que Stata nos da este tipo de salida. Es parecida a la que hemos visto anteriormente, pero contiene más valores, contiene más estadísticos descriptivos. No solamente obtenemos en este caso información sobre la media muestral de cada variable que hayamos especificado detrás de summarize, no solamente tenemos también información sobre la desviación típica y el mínimo y el máximo de la variable, sino que también tenemos más información. Tenemos, por ejemplo, el valor de la varianza, también el coeficiente de asimetría o kurtosis, también tenemos el apuntamiento, tenemos también algunos percentiles de la variable, por lo tanto tenemos más información, más estadísticos descriptivos que nos permiten conocer mejor cómo son las variables de nuestra base de datos. Por lo tanto, el comando summarize es uno de los comandos más utilizados y uno de los más útiles seguramente, casi de uso obligado, que tenemos cuando abrimos una base de datos por primera vez y queremos saber qué es lo que hay, o cuando hemos creado una variable y queremos entender cómo es. Muy importante utilizar el comando summarize. El segundo comando del que quería hablar en este capítulo es el comando histogram. Hablaremos más adelante mucho más sobre cómo hacer gráficos en Stata, pero uno de los gráficos que podemos hacer y que también nos permiten entender cómo se comportan las variables de nuestra base de datos es el comando histogram. El comando histogram nos da un histograma. Nos da un histograma de la variable que hayamos especificado. Por lo tanto, si utilizamos el comando histogram seguido de la opción earnings, voy a escribirlo aquí en la ventana de comandos, histogram earnings, lo que vamos a obtener es este de aquí. Veis que ha aparecido esta ventana con un gráfico que es el histograma de la variable earnings, de la variable de ingresos por hora en el año 2002 de las personas que hay en esta muestra. Y aquí vemos la información de esta variable. Earnings, por supuesto, la variable de ingresos es una variable continua. Stata lo que hace por defecto es establecer un número de barras, que en este caso son 23. Y aquí vemos la densidad. Lo que venimos a ver es la cantidad de personas que hay en cada una de estas bins, en cada una de estas barras en términos relativos. Por lo tanto, podemos obtener el histograma de una variable en Stata de esta manera. Muy fácil, histogram earnings. Más adelante hablaremos sobre opciones que tenemos para personalizar gráficos como este y otros tipos de gráficos. Pero de momento el comando histogram, muy útil también para entender cómo se comportan las variables de nuestra base de datos. Otro comando también muy interesante es el comando correlate. El comando correlate lo utilizamos para calcular el coeficiente de correlación entre dos variables. Por ejemplo, si queremos obtener el coeficiente de correlación entre la variable S, que representa el número de años de educación de cada una de las personas en la muestra, y la variable earnings, que son los ingresos de estas personas, lo que vamos a obtener es una salida de Stata como esta, donde tenemos el coeficiente de correlación entre cada una de las variables y ella misma, por supuesto el coeficiente de correlación entre años de educación y años de educación es igual a 1,
lo mismo que el coeficiente de correlación entre ingresos e ingresos. Y aquí tenemos el coeficiente de correlación entre ingresos y años de educación. Vemos que en este caso el coeficiente de correlación es positivo. Parece que no es muy grande, desde luego no es tan cercano a 1 como a lo mejor podríamos pensar en un primer momento, si nuestra hipótesis es que a más años de educación, más ingresos. Pero bueno, es positivo. Hay desde luego una correlación positiva, una relación positiva entre las dos variables. También podemos obtener el coeficiente de correlación para más variables. Es decir, si queremos obtener una matriz con más entradas para más combinaciones de variables, lo que tenemos que hacer simplemente es escribir la lista de variables para las que queremos obtener estos coeficientes de correlación. Y así lo voy a hacer. Voy a escribir esta lista de variables y voy a obtener el coeficiente de correlación entre todas las combinaciones posibles entre ellas. Y aquí obtenemos esta entrada. Es el mismo tipo de matriz que antes, pero tenemos más entradas. Y vemos aquí en la diagonal principal, igual que antes, el coeficiente de correlación entre cada variable y ella misma, que por supuesto es igual a 1. Y luego en el resto de entradas tenemos el resto de coeficientes de correlación. Por ejemplo, tenemos que existe, si miramos el coeficiente de correlación entre earnings y esta variable ASVAB-min. ASVAB-min es la nota media que obtuvieron las personas de esta muestra en un test de aptitud. Vemos que también hay una correlación positiva entre esa nota y los ingresos de estas personas. Por lo tanto, podemos obtener más coeficientes de correlación de esta manera. También otra manera de estudiar posibles relaciones que existan entre dos variables, pero de una manera más visual quizás, es utilizando un diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión donde vamos a tener los valores de una variable en el eje horizontal y los valores de la otra variable en el eje vertical, y vamos a representar todas las combinaciones de valores entre esas dos variables que tengamos en nuestra base de datos. Lo que se conoce como un scatterplot en inglés, o diagrama de dispersión. Bien, por ejemplo, podemos hacer este diagrama de dispersión entre ingresos y años de educación, si nos interesa la relación entre estas dos variables. Ya hemos visto antes con el coeficiente de correlación simple que parece que hay una relación positiva entre las dos variables, aunque no muy fuerte. También podemos representar el diagrama de dispersión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a utilizar este comando two-way seguido de estas instrucciones. Ya hablaremos sobre lo que realmente significa esta sintaxis, esta manera de programar el gráfico, de obtener el gráfico, el diagrama de dispersión. Pero básicamente lo que estamos haciendo aquí, es decir, la stata que queremos obtener el diagrama de dispersión entre ingresos y años de educación. Y además también vamos a dibujar junto a ese diagrama de dispersión una línea que represente esa relación entre ingresos y años de educación. La línea que mejor se ajuste a esta relación entre ingresos y años de educación. Ya hablaremos también sobre el significado de esa línea más adelante, de dónde viene, pero cuando ejecutamos este comando, lo que obtenemos es una salida como esta. Y aquí vemos todos estos puntos son las combinaciones de valores entre años de educación e ingresos que tenemos en nuestra base de datos en azul. Y aquí vemos también la línea que mejor se ajustaría a la relación entre estas dos variables. Por lo tanto, aquí vemos de nuevo que este gráfico apunta de nuevo a esa relación positiva entre años de educación e ingresos, aunque tampoco parece que sea una relación muy fuerte. Y también, por último, me gustaría comentar una particularidad del comando correlate,
que es que el comando correlate también tiene sus propias opciones. Y la que quería comentar en particular es la opción covariance, que os permitirá obtener el mismo tipo de matriz que hemos obtenido antes aquí, pero en lugar de con los coeficientes de correlación simple, con las covarianzas entre cada par de variables que hayáis especificado. Recordad, el coeficiente de correlación simple es en realidad el resultado de dividir la covarianza entre dos variables entre el producto de sus desviaciones típicas. Bueno, pues si estáis interesados por cualquier razón en la covarianza, en lugar de en el coeficiente de correlación simple, podéis especificar en Stata que queréis ver las covarianzas. Y aquí vamos a ver la covarianza entre la variable de años de educación y la media obtenida en ese test de aptitud. Y aquí lo tenemos. Esa covarianza entre la nota obtenida en el test de aptitud y los años de educación la vemos aquí. Es 11,5. ¿Qué son las otras entradas? Bueno, pues las otras entradas son el valor de lo que sería la covarianza de una variable con ella misma, que seguramente sabrás que es igual a la varianza muestral de la variable. Por lo tanto, aquí tendríamos la varianza de la variable de años de educación y aquí la varianza de la variable de la nota obtenida en el test de aptitud. Y con esto terminamos el capítulo. Por supuesto, os animo a que dejéis todas vuestras preguntas o cualquier sugerencia, cualquier comentario que tengáis debajo de este vídeo. Y recordad que también podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, aparte de en YouTube, donde de nuevo os pido que, si os ha resultado útil este vídeo, le deis a me gusta, os suscribáis y dejéis vuestro comentario. Y como decía, podéis encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.eleconomistacamuflado.es. Esto es todo por hoy, ha sido un placer, hasta la próxima.